08. Este programa llega gracias a Cuenta Free de Scotiabank. Ahora te da descuentos. Ábrela hoy y comienza a disfrutarlos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El expresidente Alan García concedió esta tarde una entrevista exclusiva a RPP Noticias. El periodista Carlos Villarreal fue quien, micrófono en ristre, le hizo las preguntas que todos esperábamos que García contestase en un contexto altamente peligroso, altamente complicado, altamente documentado también por las investigaciones que avanza la Fiscalía y el equipo especial del caso Lavajato y el acuerdo con Odebrecht, porque la información referida a su secretario palaciego, Luis Nava, de los $4,5 millones que recibió tanto él como su hijo, Chalán y Bandido, de la Caja 2 de Odebrecht, de la Oficina de Operaciones Estructuradas, se ha podido conocer gracias al acuerdo con Odebrecht. Vamos a comentar las palabras, las declaraciones de hoy, hace instantes nada más, del expresidente Alan García, con el abogado Dile Dele, el doctor Carlos Rivera, que nos acompaña esta noche. Doctor Rivera, muchas gracias por venir. Jaime, muchas gracias por la invitación. Invito a ver el primer extracto. Hemos escogido las mejores partes, los mejores momentos y sobre todo donde García habla de una probable detención preliminar que pueda tener no solamente Nava padre, no solamente Nava hijo, sino el propio Alan García, porque hay que recordar que la tesis fiscal sostiene que los dineros que Nava recibió a través de Atala, fueron a dar a Alan García. Esa es la hipótesis fiscal que está desarrollándose. Aquí el primer extracto habla de una probable detención preliminar y Carlos Villarreal le repregunta sobre aquellos informantes que Alan García confesó tener antes, poco antes, de que pidiera el asilo frustrado al Uruguay. ¿Es usted consciente de que esta entrevista a RPP Noticias puede ser la última que dé usted? Condición de libertad, porque, bueno, y usted seguramente lo ha escuchado, ¿no? Posibilidad de detención preliminar. Muchas veces he escuchado eso y nunca se ha cumplido. Y en este caso concreto, ningún documento de los que se ha mostrado me alude, me menciona, ninguna delación o indicio me vincula con nada. El propio señor Gorriti, que ha hecho la presentación de esos documentos, ha dicho, nosotros no decimos que García esté vinculado. Después deslizan, como el señor Nava fue su secretario en la presidencia, secretario general de la presidencia, seguramente tenía algo que ver, pero esa es una especulación, no hay ninguna razón fáctica, lo que se dice, hecho concreto. Todo es especulación. ¿Esto es del todo cierto, doctor Rivera? Es decir, según García, no existe ningún documento hasta el momento que lo mencione, que lo vincule directamente con dineros de la Caja 2. Ahí García tiene razón, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no significa mucho en toda esta trama de Odebrecht, ¿no es cierto? Porque en realidad nos encontramos ante un caso más en el que lo que se está comenzando a acreditar, ya de una manera mucho más consistente, es que en el caso de los pagos a su secretario general, ¿no es cierto?, se ha manejado la misma estrategia de encubrimiento de pagos ilícitos y de dinero ilícito que provenía de la Caja 2. Y no es que aquí se esté especulando, en realidad la Fiscalía no especula, la Fiscalía lo que desarrolla son actos de investigación y creo que en el caso del tren eléctrico, que es el caso al que se refiere este tema de los pagos de los más de $4,5 millones a su secretario personal, en realidad creo que la Fiscalía sí ha avanzado de manera significativa con esta revelación que hizo IDL Reporteros. Es decir,
una persona que no tiene ningún vínculo con la obra, que no tiene ningún cargo funcional que señale la posibilidad de incidir sobre el proceso de la convocatoria, la licitación y la ejecución de la obra, de repente termina recibiendo una cantidad de dinero bastante importante, ¿no? 4,5 millones de dólares, sobre el cual, y hemos escuchado al señor Nava, no tiene ninguna justificación. Pero desde mi punto de vista, la Fiscalía sí lo va a utilizar, por lo menos hasta este momento, como un indicio particularmente revelador de que es altamente probable que esos dineros iban destinados hacia el presidente de la República. Creo que ese es un ángulo fundamental, porque Nava, ¿qué cargo tenía en el gobierno de García? Secretario de la Presidencia. De la Presidencia durante 4 años y el último ministro de... En el último tramo, ministro de la Producción. Ministro de la Producción, pero 3 reuniones por un lapso de 3 horas, ¿para qué? ¿A santo de qué? Con barata, dices. Con barata, por sí. cierto. Claro. En realidad, mira, más allá de que efectivamente la labor del secretario general de la Presidencia está en eso, gestionar el cargo del presidente de la República, pero sin duda alguna resulta primero exagerado el plazo y el tiempo de reunión para una persona que simplemente administra un despacho, ¿no es cierto? Que podría tratar tanto, en realidad no me hago yo una idea muy clara de las consecuencias sobre el contenido de esa reunión. En segundo lugar, en realidad ya no solamente tenemos el dato de Nava, secretario de la Presidencia, sino que comienzan a aparecer otras informaciones que ya han sido conocidas anteriormente de Nava como persona vinculada a una empresa de transportes que tiene una línea ascendente en su historia comercial o contractual, simplemente espectacular a partir de los vínculos con Odebrecht, ¿no es cierto? Y ya el señor Nava dice, sí, yo no tengo nada que ver porque eso cuando asumí un cargo público lo comienzan a administrar mis hijos, pero en realidad ya comienzan por lo tanto a aparecer diversas informaciones, pero esta me parece que es la más importante en la línea de García, investigado por la línea del Metro de Lima, ¿no es cierto? Y este es el indicio más revelador de una práctica delictiva de parte de Odebrecht que daría cuenta de que hubo, como ha dicho Gorriti, un particular interés en ocultar la operación de parte de esta división de operaciones estructuradas. Y el otro dato que me parece que es muy particular, hay un interés decidido del propio Jorge Barata de intervenir ya no solamente como gestor de la operación contractual y que se cumplan todos los protocolos para que no aparezcan los nombres, ¿no es cierto?, sino casi de cajero, en términos de que se cancele a las personas que corresponden. Y el otro dato relevante es, como tú lo has mencionado, y es probablemente el principal aporte que hasta la fecha ha hecho Odebrecht como corporación, ¿no es cierto?, en términos de, señores, justicia peruana, Ministerio Público peruano, aquí está un aporte central en términos de documentos que acreditan que efectivamente acá hay pagos indebidos e irregulares de una cantidad mucho más abultada que los 4,5 millones de dólares, que darían cuenta de una ruta del dinero que no, desde mi punto de vista, a mí me parece que no hay una justificación ni una razón que se pueda acreditar de por qué Odebrecht paga al secretario general de la Presidencia y deja fuera del negocio al presidente de la República. Claro, además, a pie de página, esta empresa de transportes Don Reina tenía vehículos en su mayoría antiguos, algunos 4 vehículos 1980. Sí, 4 vehículos. Pero aún así contrata con Odebrecht y el crecimiento de la empresa es exponencial durante el gobierno de Alan García. Lo contrata nada menos que por 24 millones de dólares, ¿no? Así es. Sí, eso puede dar cuenta de un éxito muy impresionante en el negocio de la tercerización de servicios en obras públicas, pero en realidad creo que ya eso termina siendo parte de esta investigación que da cuenta de otros vínculos que tienen que ser explicados a partir de una teoría del Ministerio Público, ¿no? Vamos a escuchar el segundo extracto de la entrevista que hoy Alan García le concedió a RPP Noticias. Aquí García habla sobre la patria. Vamos a escuchar a ver las palabras de García. ¿Está preocupado, sinceramente? ¿Está usted preocupado? ¿Está nervioso? ¿Está temeroso de una medida mucho más radical? Usted dijo en una oportunidad que tenía colaboradores fuentes en el Ministerio Público. Lo dijo en la puerta de su casa. ¿No ha recibido ninguna información al respecto? No, mire usted, evidentemente es una situación difícil que a un expresidente, a una persona cualquiera, hay 85,000 personas
con detención preventiva en el Perú, porque eso no termina nunca. Es una situación fea, pero señor Villarreal, usted me ha acompañado muchos años y sabe que ser presidente del Perú es un inmenso honor, y lo he sido 2 veces, y que si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Espero, yo confío en la historia. Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú. De manera que tener miedo de eso no lo encontrará en mí. Yo soy un hombre que se aproxima a los 70 años. Cumplió 2 presidencias. Incorporamos 130.000 hectáreas de tierras arenosas a la agricultura del Perú y 110 hospitales en 2 gobiernos, además de muchas cosas. Hecho eso, si ahora, porque hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata y a los titulares, pues pasaré ese trago amargo. Siempre es así mi vida. O sea, fiscales que quieren, ¿no? Figuración, Sí, ¿no? pareciera que ese es notoriedad, pasar a la historia. el balance que tiene el Ministerio Público, ¿no? En realidad, a mí me parece lamentable. Creo que son frases, desde mi punto de vista, bastante huecas en una circunstancia como la que nos estamos enfrentando. Que no es un juicio político, creo que hay que recordarle eso al presidente García, ¿no? Él lo lleva a ese terreno. Lo lleva a ese terreno porque creo que en el terreno de las investigaciones y las evidencias, me parece que hace rato ha comenzado a perder. Y por eso su discurso va al discurso de la nación, la patria y la historia y las 170.000 hectáreas de tierra arenosa. En realidad creo que ya su situación es la de estar comprendido con muchas implicancias de carácter delictivo en uno de los casos más comprometedores de corrupción en la historia republicana más o menos reciente, ¿no? Ahí en realidad poco va a tener que ver un poco la historia y la nación, va a tener que ver las evidencias que el Ministerio Público presente. Y creo que en ese terreno el Ministerio Público ha dado 2 pasos sustanciales. El primero, que hemos conocido el día domingo, el vínculo de su secretario recibiendo cantidades de dinero que ni él mismo explica. Nava ha dicho que probablemente depositaron en su cuenta y no sabe quién. Eso es un dato, una versión inexplicable. Y el otro dato es este tema del pago de los $100.000, ¿no? García, recordemos el año pasado la conferencia, comenzó diciendo, oye, no, esto me pagó la Federación de Industriales, y termina diciendo, sí, bueno, es Odebrecht, pero en realidad no sé cómo me pagó. Digamos, nadie te paga $100.000 si tú no averiguas quién es el que te pagó, ¿no? Eso es improbable. Además, menos de un personaje tan meticuloso y políticamente avispado como el expresidente García, ¿no? Claro. Ahí hay 2 circunstancias que creo que son las que han hecho plantear a García esta circunstancia en la que dice que él dice no temer a la prisión preventiva. Creo que sí le teme. O sea, ¿Cree que está asustado García? Sí, por supuesto que sí. Digamos, no en vano él intenta operativizar este tema del asilo, ¿no? Él se asusta no ante un pedido de prisión preventiva, se asusta ante el pedido del impedimento de salida, porque él cree que la Fiscalía tiene más información de la que en enero aparecía o aparentaba tener, ¿no? Claro. Y eso hace que la Fiscalía plantee un pedido limitado, que es el impedimento de salida, pero creo que ahora las circunstancias plantean una situación mucho más compleja y crítica para el expresidente. Ahora, hay una parte en la entrevista en la que García se refiere a las conferencias, precisamente, de lo que estamos hablando, y el contrato que tiene que ver con el abogado Espínola, ¿no? Vamos a escuchar el fragmento sobre conferencias. Era una empresa de la cual nadie dudaba. Entonces, si en el 2012, un año después de ser presidente, el vicepresidente de Fiesp dice, Fiesp quiere contratarlo para una conferencia, viajo, doy la conferencia, respondo preguntas 2 horas y media y me vuelvo al país. El problema de quién la paga y cómo la paga es otra cosa. Recibimos un contrato que entre ellos hayan simulado, es entre brasileros. Aquí él juega, digamos, con la figura en la que él no sabía y, bueno, tenía pues el que recibir y no importa de quién. Sí. Eso es impensable en un expresidente de la República, ¿no? Más si vas a tener un honorario tan elevado y tan difícil de crear, de $100.000 por una intervención de 3 horas, ¿no? En realidad aquí no es que los brasileños han simulado, él ha simulado.
¿no es cierto? Él y su defensa han simulado. Porque ya la Federación de Industriales ha dicho dos cosas importantes. Nosotros no pagamos a ningún conferencista, cosa que debió saberlo García, y segundo, no cobramos a nadie cuando ingresa como público a nuestras conferencias. Por lo tanto, no es que la Federación de Industriales de Sao Paulo es el que ha simulado con Odebrecht. Ha sido Odebrecht simulando con García. Y por eso Odebrecht contrata a un tercerizador como Espínola y dice, oye, mira, invéntate un contrato y genera una cubierta para el pago de los $100,000 que ya el propio Odebrecht ha dicho, oye, mira, eso salió de la caja 2, ¿no? Claro. Por lo tanto, la versión creo que es una enésima versión que va enredando su propia situación legal en cuanto al tema del pago de los $100,000, ¿no? Ahora, hay otro momento en el que García sobre Nava, que vamos a ser claros, es el personaje central, digamos, en esta trama, sobre todo en esta parte de los dineros de la caja 2, hay una parte en la que García dice que cualquiera entra a Palacio. Digamos, no sé si eso es... Tú eres periodista. Exactamente, es difícil. Es muy complicado, citas, ¿no? Es toda una complicación, pero a ver... O sea, no es una iglesia, Palacio de Gobierno. No, pues no. Entonces, a ver, tenemos ese fragmento. Cualquiera, dice García, a ver que entra a Palacio. Vamos. Y sobre todo conocer el número de visitas que Barata le hizo al señor Nava en Palacio de Gobierno. Porque la labor del señor Nava ha sido básicamente administrativa. Pero hay reuniones de 6 horas, son 3 reuniones. No, son 6 horas y están en los registros de Palacio de Gobierno. Bueno, esto no es información que llega al sino de registro de Palacio de Gobierno. ¿Por qué tendría que tener una reunión de 6 horas, ¿qué cosa de 2 tiene? horas y media? No lo sé, yo no me pongo a defender. Si hubiera una cámara de televisión que dice 8 de la mañana, salida a las 2 de la tarde, de acuerdo. No, Palacio de Gobierno es un soldado que apunta en la puerta, normalmente, y nada más. Pero hay registro de entrada, señor. Ese es el registro de entrada. Por eso, y de salida también. No, pero puede una persona no apuntar las cosas. Ha habido otra gente que ha entrado, personas que entran y ni las apuntan. Bueno, no le doy valor religioso en Semana Santa, valor canónico a lo que apunta la persona que está en la puerta. Pero el señor Barata ha ido varias veces, yo lo recibí 13 veces, de ellas 9 veces para el Teatro Nacional, con todo el grupo del Teatro Nacional, con todo el equipo. Okay, de manera que yo no creo que haya tenido una reunión con nadie de 6 horas, eso ya sería extrañísimo, ¿no? El señor Nava lo aceptó. ¿6 horas? Después habló de una reunión de 2 horas y media, habló con RPP hace 2 días. Le pues, consultamos sobre ello. No lo sé. ¿Por qué tendría él que reunirse con el señor Yo Barata? no lo sé. Como usted sabe, Palacio de Gobierno, usted lo conoce mejor que yo porque ha estado con varios presidentes. No creo que lo conozca mejor que usted. La Secretaría General está a unos 80 metros en pasadizos y recovecos en Palacio. Yo no sé si una persona entra o sale, ¿no? A Palacio, donde hay 480 personas permanentes, entran miles por día. ¿No le parece extraño si el señor Nava tenía una labor administrativa reuniéndose con Jorge Barata? No, yo no estoy argumentando. Eso le toca a Luis Nava y le toca al señor Atala. Vamos a ser rigurosos con el lenguaje. No dice exactamente que entra cualquiera, sino dice que entran miles y que es un uniformado apuntando. Un soldado apuntando a la puerta. Bueno, quien haya ingresado alguna vez a Palacio, tú lo has hecho, yo lo he hecho. Claro. Digamos, no es un soldado apuntando en la puerta, ¿no? O sea, hay un registro de visitas. Más aún si es que no te vas a visitar al cocinero de Palacio, te vas a visitar al presidente de la República. O sea, eso en realidad me da un poco de una sensación de encontrar a un expresidente un tanto con argumentos sumamente desencajados, ¿no es cierto?, incoherentes. No puedes tú estar respondiendo como ha respondido el expresidente García en esas circunstancias para pretender dar una imagen de Palacio de Gobierno como si fuese pues, una suerte de casi bodega, ¿no es cierto? Eso no es Palacio de Gobierno. Pero además, en el caso de Barata, él acepta que son 13 veces. Lo sorprendente resulta que tenemos a un funcionario, al superintendente de una compañía como Odebrecht, que se reúne de manera muy constante con el presidente de la República y nunca es capaz este sujeto de decirle, oiga, señor presidente, su viceministro, los funcionarios del MTC, ¿no es cierto?, su secretario general, su amigo de Petroperú, me están coimiendo. ¿No es cierto? No puede ser en la obra más emblemática de su gobierno, que es el tren eléctrico. Y eso ha viajado juntos y eso nunca haya sido parte de la
conversación, por lo menos entre amigos, digamos, si te visito 13 veces a tu casa, digamos, más o menos hay alguna relación de una elemental amistad, ¿no? Ese es un argumento interesante. Claro, tantas veces se han reunido Barata y García en Palacio, tantas veces se ha reunido Barata con el secretario de García, el señor Nava, que nunca le dijeron, oye, ese tal Cuba está que me coimea. Me está coimeando. Qué horror, ¿no? Parece que es información. Creo que la explicación va en el sentido de que la política de Odebrecht era efectivamente encontrar de presidente de la República hacia abajo, digamos, un esquema de coima y de funcionarios que le pongan un precio, pues aparentemente es elevado, en realidad era un precio que era parte de los costos de la división de operaciones estructuradas, ¿no es cierto? Más dinero era el que se ganaba a través de las adendas que las coimas que ellos estaban pagando. Por lo tanto, era un negocio absolutamente provechoso para Odebrecht. Y en ese esquema, digamos, todo lo que ha venido ocurriendo es parte de la forma como Odebrecht ha venido haciendo negocios, ¿no? Si se trataba de encontrar una persona para coimearlo y que ésta ayude a tomar decisiones para establecer un marco normativo, para establecer, digamos, una forma de los procedimientos a nivel del ministerio encargado, bueno, había el dinero suficiente y si eran 2, 3, 4, 6, en realidad Odebrecht no tenía ningún problema porque tenía el dinero suficiente, que además salía del propio Estado, ¿no es cierto?, gracias a las coimas que pagaban a los árbitros, para establecer un método de pago que es el que ya se ha descubierto en el viceministro Cuba, en los funcionarios del Comité Especial de Licitaciones, y ahora creo que estamos en la otra cara de la moneda del tema de la pago de las coimas. Lo de Cuba eran 8 millones. 7 millones. 7 millones. Que no fueron tocados, ¿no? Por eso, 7 millones para Cuba. Es bastante dinero. Mucho dinero. Es bastante dinero. Si en el caso de Nava padre, Nava hijo, o sea, chalán, y bandido. Ahora, a pie de página, que los bandidos te digan bandido, no sé. Hay que ser bien bandido. No sé. Sí. Y también aparece este codename APRA, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya se hablan de 5 millones de dólares. Sí, hay que recordar que ya en anteriores declaraciones, en el mes de febrero, si no me equivoco, claro, los de Odebrecht dicen, oye, hemos pagado a 24 millones, ¿no es cierto? Cerca de 14 se le ha pagado a Toledo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que buscar una explicación de a quién se pagó esos otros 10 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, aquí hay una explicación de por lo menos la mitad de ese dinero. Seguramente Barata, que me parece que ahora el escenario en el que tiene que declarar, y es uno completamente distinto, ya no es Barata seleccionando sobre qué declara, uh-huh, sino Barata en el marco de la colaboración eficaz, del acuerdo de colaboración eficaz, en el que hay que recordar, el acuerdo decía, oye, van a declarar mis funcionarios y yo como corporación voy a dar información y documentación. Una parte de eso ya se ha cumplido. Ahora, vamos a un tema que también quiero comentar contigo, que tiene que ver con lo que dice García sobre que los fiscales abusan de la preventiva. A ver, vamos a escucharlo y lo comentamos con Carlos Rivera. Los fiscales están abusando de la detención preventiva, argumentando peligros de fuga, etcétera. Se lo pregunto entonces de otra manera, ¿no va a recurrir nuevamente a ese derecho? No, ya. A los derechos se recurre una vez en la vida y punto. Ajá. Aquí lo que habría que hacer, en el malhadado caso que ocurriera eso, esperar con paciencia. Oiga usted, cuando yo era presidente estuve 10 años impedido de salir del país, no se olvide de eso. Y cuando he venido, estoy 18 meses impedido de salir del país, ya pasaron 4. Y cuando estuve en la propia embajada, estuve 15 días en una especie de arresto. Sí. De manera que es un problema de paciencia, y paciencia tengo. Lo que no me parece bien, y que todos los peruanos lo sepan, es que se diga en una resolución de fiscalía que se pide la detención preliminar de una persona porque habría podido haber recibido dinero de unas personas cercanas. ¿Eso le parece justo? ¿Esto es exacto? Es decir, ¿hay un abuso para ti de las prisiones preventivas? Primero que, por ejemplo, en el caso del tren eléctrico están detenidos solamente un reducido grupo de funcionarios, algunos de los cuales efectivamente hicieron actos de fuga, ¿no es cierto? En el caso del señor Cuba.
y el otro dato es el caso de los funcionarios de más alto nivel, en realidad ninguno tiene prisión preventiva. O sea, recién la Fiscalía, creo que sobre una dinámica que me parece absolutamente correcto, que es, oye, estoy encontrando mayor evidencia de la comisión del hecho delictivo sobre el cual ha comenzado mi investigación y por lo tanto voy ajustando las restricciones de los investigados. No ha pedido ninguna prisión preventiva ni sobre Nava, su hijo, y tampoco sobre García. Por lo tanto, me parece que creo que se está jugando a querer cuestionar el papel de los fiscales a partir, obviamente, de situaciones bastante mediáticas y de impacto. Obviamente el tema de PPK está absolutamente fresco, es un tema que probablemente recién el día de mañana se resuelva, pero creo que eso no significa que haya un abuso, porque, para comenzar, en el caso de García, desde mi punto de vista, sí hay un riesgo de fuga. Él ha intentado evadir la acción de la justicia argumentando, ¿no es cierto?, hechos que no se corresponden con la realidad. Él argumentó, me están persiguiendo políticamente. Uruguay le tuvo que decir, oiga, señor expresidente, nadie lo está persiguiendo. Además de la campaña tremenda que se metieron desprestigiando, digamos, a la democracia peruana, ¿no? Sin duda, ¿no? Que era parte de un juego mayúsculo que iba mucho más allá de eso y que tiene que, me parece, una relación con los actos que Chávarri vino desarrollando desde el mes de noviembre en adelante. Todo eso era parte de un paquete que me parece que uno de los principales beneficiarios era el expresidente García y que culmina con su pedido de asilo, que termina por la pata de los caballos, y yo le corregiría al presidente García, no es que una vez ejerce el derecho en la vida, en realidad una vez se hace el ridículo, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha cometido, y creo que es un grave error que el momento que la Fiscalía no es que no tenga una percepción de que García puede evadir la acción de la justicia, creo que la Fiscalía en ese momento está en una tarea importante que es recabar mayor evidencia para acreditar la comisión del hecho delictivo. Tengo la impresión que cuando eso ocurra, la Fiscalía va a tomar otra decisión respecto del expresidente. De acuerdo a cómo va el caso, al día de hoy, la Fiscalía debiera solicitar, dictar... No, me parece que no. Pedir me parece que sería un tanto adelantado. Respecto de García, a mí me parece que sería una decisión adelantada que correría el riesgo que un juez de investigación preparatoria diga, oiga, en realidad aquí no hay una vinculación estrecha, directa y sólida, a pesar de que el dato, la plata ha sido para Nava y para su hijo, y Nava, secretario del expresidente García. Me parece que es en este momento un indicio muy fuerte y muy poderoso respecto de la tesis del Ministerio Público. El Ministerio Público dice, oye, esa plata era para el expresidente García. Creo que puede que pasemos a una suerte de punto de inflexión el momento que Barata declare. Barata, exactamente. Ese creo tema, que la semana próxima... El argumento Barata sabe, me parece que es un La semana próxima va a ser muy crucial en este caso. Sí. Carlos, muchas gracias por a ti, Jaime, comentar con nosotros esta entrevista que García concedió a RPP Noticias. Hasta la próxima. Y vamos a ver qué pasa. La próxima semana, 22, 23, 24, 25 y 26 de abril, habla Jorge Barata como parte de este acuerdo con Odebrecht. Nos vamos a la pausa. Viene a continuación la congresista de Cambio 21, Maritza García. Vamos a comentar con ella de esto que se ha llamado el relanzamiento de Fuerza Popular y del fujimorismo. ¿Cuánto asidero tiene en la realidad? Teniendo en cuenta lo que ha dicho hoy Daniel Salaverry en el Twitter, ya se lo vamos a comentar, y lo que ha pasado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde Pedro Chávarri se paseó, como él mismo se llama, como Pedro, por su casa, o como Pedro, por su comisión, o su subcomisión. Y más adelante viene el congresista Richard Arce, vamos a hablar de las Bambas. Parece que la tregua o el diálogo no prosperó. Podría, todavía es lo que se anticipa en la voz de los dirigentes como Gregorio Rojas, retomarse el paro y por ende retomarse el bloqueo. En el Perú de hoy nada está dicho. Ya venimos. ¿El reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza.
Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Bien, hoy el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, vía Twitter, dijo que las inasistencias de hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales para ver el caso Chávarri, Pedro se paseó por su comisión, y la ausencia de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, en el Pleno para aprobar los últimos proyectos de la reforma de justicia deja serias dudas sobre la veracidad del relanzamiento anunciado por Fuerza Popular, y ha dicho que más que un relanzamiento parece una reencarnación. Maritza García, congresista de Cambio 21, esta noche en el programa. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Estas palabras, que más que un relanzamiento parece una reencarnación, y que han nacido 3 veces en 6 meses los congresistas de Fuerza Popular. Bueno, lo que yo diría, en mi opinión, es que es un relanzamiento con cálculo político al 2021. ¿Pero a dónde va el cálculo? El cálculo político, precisamente porque hemos escuchado al señor Larreta con el mismo discurso. No hay nuevas políticas, no hay nuevos rostros, no hay cambios, es más de lo mismo. En consecuencia, creo que lo que ellos están sacrificando es pensando en el pan de mañana con el hambre de hoy, porque no hemos escuchado ninguna propuesta. ¿Cómo es esa frase? Pensando en el hambre, sacrificando el hambre de hoy y pensando en el pan del mañana. Están pensando en el 2021, sin importarles la problemática que hoy sucede en el país. Tenemos N problemas en diferentes sectores. Sin embargo, en las propuestas yo no escuché ninguna propuesta, excepto la reestructuración del Vinedu, que está lejos de una realidad actual. Y lo lamento mucho porque son políticos que están aparentemente bien organizados, y creo que han debido priorizar otros temas. Priorizar los temas de mayor importancia, el tema de la anemia, que cada día estamos avanzando más con el tema de la anemia. Estamos hablando de un tema de educación, pero si estamos hablando del tema de educación, que ha sido duramente cuestionado, y yo saludo, sí, la decisión de formar una comisión investigadora, y que la ministra también, Flor Pablo, haya tomado la decisión de abrir un proceso administrativo a los responsables, me parece muy bien. Pero lo que sí discrepo es que ellos quieran aprovechar esta coyuntura política para interpelar a la ministra, que no tiene la responsabilidad política, porque este tema no es nuevo, es un tema anterior, y el tema de la función del control político debieron ejercerlo en su momento.
en su momento. El exministro Alfaro. Con el exministro Alfaro. Bueno, Acción Popular lo que está haciendo es más bien presentar una denuncia constitucional contra Alfaro, ¿no? Sí, pero el control político lo tiene precisamente el Ministerio Público. Ahora, hay otro tema mucho más importante. La educación es igualitaria para todos. No hay niños en el Perú del primer y segundo nivel. Pero, sin embargo, el tema de los colegios particulares no les preocupa. Solamente les preocupa lo de los colegios nacionales. ¿Por qué? La ideología y la formación educativa tiene que ser de un mismo nivel e igualitaria para todos los niños del Perú. Ahora, pero, digamos, viendo como política general, Fuerza Popular, ¿hacia dónde apunta? Da la impresión. 2021. No, claro, pero ¿con qué cálculo? Es decir, ¿qué estrategia están delineando? Por ejemplo, Marta Chávez, de la vieja guardia fujimorista, ¿no? Parece un regreso a los 90 por momentos, porque Marta Chávez ahora está en esta suerte de comisión consultiva de Fuerza Popular. ¿Hacia dónde van? Es decir, ¿van a los 90, a la derecha conservadora, ultra? ¿Ah? La reestructuración implica rostros nuevos, posturas nuevas, y eso no lo he visto en ningún momento en el día del relanzamiento. Es más de lo mismo, ¿no? De ayer. Es más de lo mismo. Y eso creo que lo tenemos claro todos los peruanos, porque están repitiendo las mismas secuencias y lo que han hecho en el primer año y en el segundo año de gobierno. Nuevamente tenemos 2 ministros fuera, por las críticas y los cuestionamientos, y el presidente Vizcarra ha tenido que tomar una decisión, entre comillas, acertada, para evitar que estos ministerios, tanto el de transportes como el de vivienda, le generen mayor problema. Claro, pero digamos, la salida de los ministros no necesariamente es culpa de Fuerza Popular. Ahí hay un tema, más bien en el caso de Bruce, está implicado en esta investigación de los temerarios del crimen. Sí, pero ha habido muchos cuestionamientos. Y Edmer Trujillo con lo de Fiori, ¿no? Claro, pero ha habido muchos cuestionamientos. Sin embargo, creo que son gabinetes nuevos que si no los dejamos trabajar, esto genera un retraso para el país. En las políticas de Estado son de largo aliento, o sea, no son políticas cortas. Y si nosotros seguimos entorpeciendo esa labor, vamos a seguir retrocediendo y no va a haber ningún avance. Hemos perdido 3 años y yo lamento muchísimo, porque Fuerza Popular tiene la mayoría y de ellos depende todo el avance y el desarrollo en las políticas de Estado, porque si ellos se ponen en esa línea obstruccionista y continúan así, nosotros no vamos a avanzar. Yo lamento mucho la salida del ministro Edmer Trujillo. Lamento muchísimo porque él ha señalado de que estaba en un avance de un 100% para ejecutar una serie de proyectos. El problema lamento es que también, está, pues, le dio autorización a este garaje informal, ¿no? Como MTC, digo, ¿no? hay errores del Pensaba que arreglaba el problema despidiendo directores, ¿no? Entonces, parece que al final no tuvo ya respaldo del gobierno, del presidente Pero nos perjudicamos todos los peruanos, se perjudican los ciudadanos de a pie. Bueno, entonces hay que formar buenos gabinetes. Y a mí me gustaría que el presidente Vizcarra, hay parlamentarios buenos, que jale un buen equipo de parlamentarios independientemente del partido que sea. Lo importante es que tengan el conocimiento para poder manejar los ministerios. Bueno, ¿y qué es de la vida de Kenji Fujimori a todo esto? Bueno, hablando de relanzamiento, aprovecho el tema, ¿no? Ellos hablaron también y utilizaron el tema de la unión familiar, lo cual discrepo totalmente, porque la unión familiar, si bien es cierto hay que fortalecerla, no puede ser parte de un discurso político. La primera muestra que debieron dar es aceptar el retorno de Kenji con las más de 50 firmas. Ellos no han cambiado, ni cambiarían nunca. Se refiere a que han usado la figura de Alberto y la figura de Keiko. Pero en el fondo los dos presos, por cierto. Pero en el fondo no es así. A Kenji lo han hecho a un lado. Excluido. Pese a las 51 firmas, no hay el menor deseo de ponerlo en agenda. O sea, ¿lo de Kenji en qué está para hablar de la tramitología? Hay un pedido formal de más de 50 parlamentarios, pero no se agenda hasta ahora en el Consejo. ¿Qué dice ese pedido? El pedido dice que necesitamos el retorno de Kenji Fujimori como líder político. O solicitan el retorno de porque han pasado más de los 120 días que establece el reglamento y frente a un vacío normativo también corresponde. Sin embargo, no lo han hecho porque no quieren, pero sí lo utilizan, ¿no? En el discurso sí, las familias, lo primero, hay una unión familiar. No, pues vayamos a los hechos, que muestren primero que tienen esa voluntad de cambio, empezando por ahí. ¿Y quién tiene aguantado esa solicitud firmada por más de 50 congresistas? Pues las 50 firmas las recolecté yo, las presenté a presidencia, luego hubo una adhesión de 2 congresistas más, de Petrosi y otro congresista cuyo nombre no recuerdo en este momento, con la finalidad de poder reincorporarlo. Pero hay un capricho porque hay un temor absoluto. Entonces, si hay cambio, yo creo que hay que dejarlo.
¿De quién el temor? De Fuerza Popular, de los líderes principales de Fuerza Popular. Recuerde que yo fui a visitar precisamente a Keiko Fujimori, no por mí, porque yo no tengo nada que pedirles. Fui para pedirles el tema de los 3 Avengers. Sin embargo, me pidieron que agendara una cita previamente, lo cual discrepo porque yo creo que una persona que está recluida en un penal tiene el derecho a recibir las visitas, ¿no? Discrepo, pero en fin, lo importante es que este tema de Kenji Fujimori se agende y lo muestren como prueba de la unión familiar que ellos han alegado el día de ayer en su discurso de relanzamiento, de repotenciación del partido político de Fuerza Popular. Interesante, ¿no? Interesante porque, claro, la unión familiar solamente es con Alberto. Entre comillas, no, también mencionaron unión familiar, o sea, se sobreentiende, pero lo dejaron ahí, pues, ¿no? Se sobreentiende que está... Pero a Kenji ya le corresponde, entonces, si tienen este pedido, estas firmas, volver. Claro, por supuesto, Jaime, le corresponde volver a Kenji Fujimori. Ya, pero ¿quién tiene ahorita ese papel? ¿Quién lo tiene? Hay que someterlo a Consejo Directivo, pero Fuerza Popular tiene la mayoría porque se quebró la bancada de Patricia Donaire. Entonces no tenemos mayoría. Ya, pero, someterlo es perderlo. Presidente del Congreso, ¿qué podría hacer? Nada, sencillamente esperar la voluntad de Fuerza Popular, y si Fuerza Popular nos da el voto, basta con Fuerza Popular. Acá no se requiere más. Por eso es la voluntad política, y una prueba del cambio es esa, que ellos cumplan con ese deber. Va a estar complicado, parece, ¿eh? Sumamente complicado porque a Kenji creo que le tienen cierto temor. ¿Por qué le tendrían temor? Por su carisma, por el acto bueno, de buen hijo que creo que reconoció el pueblo peruano, porque es un político que de alguna forma mostró mucho amor a su familia y es muy querido en el Parlamento. Cuando yo he recolectado las firmas por Kenji Fujimori, 1 o 2 de Fuerza Popular fueron los que me dijeron, Marixa, lo vamos a analizar. La mayoría lo aceptó. ¿Y cuándo ha hablado con Kenji la última vez? Con Kenji hemos hablado la semana pasada. ¿Y qué opina de PPK? Bueno, lamenta mucho y yo también lamento mucho. PPK, ¿no? Lamento mucho por la edad que es sumamente avanzada, pero siempre dije que de la preventiva, de la preliminar hay un paso a la preventiva, pero también es cierto, Jaime, de que estamos frente a una persona de 80 años de edad, con un estado de salud quebrantado, pero que es necesario que todos los cargos son fuertes, están cuestionados, rindan cuentas al país bajo un debido proceso, y que si tiene que dictarse una medida de detención, se dicte respetando el debido proceso. Pero creo que los fiscales están haciendo muy bien su trabajo, Kenji no los cuestiono. Se alió a PPK, se puso al lado de PPK, porque lo que Kenji quería, y lo dijo siempre, era la libertad de su padre. Hoy, como están las cosas, hoy como el fiscal está sustentando esta detención preliminar y la preventiva mañana, ¿no? La va a sustentar. ¿Usted considera que fue un error de Kenji ponerse tan al lado de PPK cuando tenía todas estas cosas? Que además, ojo, lo que dice la Fiscalía es que PPK construyó todo un modelo técnico empresarial, técnico económico, para que Toledo cobre la coima de $20 millones. Ya, pero ese es un hecho anterior que no obedece a este periodo parlamentario. Pero es la misma persona. Pues, ya, es PPK, no obedece a este periodo parlamentario. Y en segundo lugar, lo ha dicho claramente, el acercamiento de Kenji Fujimori solamente fue para lograr la libertad de su padre. Siempre reiteré que nunca hubieron negociaciones, fueron pedradones de Fuerza Popular con la finalidad de traerse abajo el indulto. Hoy quieren utilizar el indulto y la libertad de Alberto Fujimori para el relanzamiento de su partido político y ganar, bueno, la masa mayoritaria, que es la que sigue a don Alberto, porque creo que entre don Alberto y Keiko hay una gran diferencia. La gente sigue a Alberto Fujimori. Bien, congresista García, le agradezco por esta entrevista. Bueno, vamos a seguir presenciando, analizando y también invitando a los congresistas de Fuerza Popular a poder intercambiar puntos de vista con respecto a este relanzamiento, ¿no? Que no parece tanto de momento, no lo parece tanto, por lo menos por las acciones que hemos comentado, por cierto, con Maritza García de Cambio 21. Nuevamente las gracias. Vamos a la pausa. Venimos con el congresista Richard Arce para hablar de las Bambas. Parece que el diálogo se quiebra, parece, eso lo vamos a confirmar con el propio congresista Arce, pero las informaciones que han estado llegando, por lo menos en declaraciones del señor Gregorio Rojas, presidente de la comunidad Fuerabamba, es que se van a reunir con las comunidades para retomar el bloqueo, retomar el paro. El diálogo parece esfumarse. Vamos a la pausa, ya venimos.
La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. RPP, confianza por todos los medios. Muy bien, ya está con nosotros el congresista Richard Arce del Nuevo Perú. Congresista, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo que hemos recibido a lo largo de todo el día, a través de nuestros corresponsales en RPP Noticias, es que el diálogo podría quebrarse. De hecho, hubo una reunión en la jornada de hoy y finalmente no se dejó entrar a algunos comuneros, a algunos dirigentes, y la cosa se ha entrampado. ¿Qué es lo que usted puede, por favor, informarnos en bien del diálogo y en bien de que la situación que aparentemente se había conseguido días atrás continúe y no se frustre el diálogo? Definitivamente, pero partamos de algo determinante. Este es un proceso largo, que no se soluciona con la foto dándonos la mano, firmando un acta. Este es un proceso bastante complejo. El problema de las Bambas es multidimensional y requiere del compromiso serio de parte del Estado y también de la empresa. ¿Hay un compromiso? Y cuando hablo del compromiso, gobierno, a respetar justamente la participación activa de todos los afectados por el impacto del proyecto minero y también definitivamente atender cada una de las mesas temáticas que se había planteado para desarrollar. Una de esas mesas, el día de hoy se tenía que implementar, que ¿cuál era de la las mesa 9? de Derechos Humanos y Justicia, para ver el tema de la criminalización de la protesta desde el 2011, 2015, 2016, 2017 e inclusive 2019. Ojo, lo que dice es archivamiento de las denuncias a dirigentes. Hay un proceso, pero hay que ser muy objetivo. O sea, el Ejecutivo no puede archivar un proceso. Por eso, pues. Hay un tema jurisdiccional que le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial. Pero lo que sí puede hacer, y es el compromiso del Ministro de Justicia, la semana pasada en el estadio de Molinopampa, en Chalhuahuacho, ante una multitud, era que vamos a formar una mesa, primero para informar, que es importante que se informe a la población cuáles son los antecedentes de ese proceso. Seamos conscientes, muchos de los comuneros no tienen mayor información legal. Claro, es por eso que se ha llegado a este extremo. El problema es que el vicepresidente Vargas pide a viva voz y delante de todas las comunidades la liberación de los Chávez Sotelo, cuando sabe muy bien que hay un proceso que además estos señores enfrentan prisión preventiva. ¿Qué puede hacer el gobierno ahí? Ahí no puede hacer nada, no podemos engañar tampoco a las comunidades, claro. Pero una mesa de Derechos Humanos y Justicia nos permite sentar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la defensa que existe dentro del Ministerio de Justicia, que nos permitiría generar un espacio de diálogo. ¿Para qué? Para que se pueda informar uno. Dos, para ver cuál es la situación legal de cada uno de los involucrados. Para que se sepa cuáles son la comisión de delitos que habrían cometido por movilizarse, por haber hecho paros, a consecuencia de lo que ya sabemos, justamente de las modificaciones que se hizo en el estudio de impacto ambiental. Y evidentemente el día de hoy lo que generó el problema fue que no permitieron ingresar a los dirigentes de Pumamarca, de Antuyo, y tengo entendido que también de Huancuire.
Huancuire es muy importante. Recuerden bien, Huancuire es el segundo tajo que se va a desarrollar para el proyecto minero Las Bambas. Correcto, Actualmente está en Fuerabamba, que es el distrito de Chalhuahuacho. El segundo tajo es en el distrito de Coyurqui. Y pero ¿por qué no dejaron entrar a estos? Eso es lo sorprendente, porque lo que argumentan, y me dijo el presidente de la comunidad de Pumamarca, es que les habían dicho que ya estaba lleno el local. Entonces, en ese aspecto es bastante complejo porque ellos veían en la mesa que es muy importante que participen las autoridades locales, me refiero a los alcaldes, pero también es importante que participen los presidentes de la comunidad. Ahora, ¿debían ir hoy el premier y la ministra Bustamante? No necesariamente. Pero es que eso también argumenta Rojas, pues dice, ¿cómo se están burlando de nosotros porque no ha venido el premier y no ha venido Tal vez era más Bustamante? Importante que vaya el ministro de Justicia. Yo conversé con él con antelación, pero el día de hoy tenía una sustentación en la Comisión de Constitución respecto a la propuesta del paquete ahí creo, por ejemplo, de forma política. Ahí, por ejemplo, es importante los representantes como usted, ¿no? De Apurímac, que les expliquen bien a las comunidades, oiga, no es el único problema que enfrenta el país el tema de las bambas, siendo importantísimo, pero claro, no tampoco se van a poner en el plan de que el Estado nos está desairando, ¿cómo es posible? Se están burlando de nosotros. Mire, nosotros estamos pensando que es una burla más por parte del Estado peruano cuando se lamenta que no están del Solar y Bustamante. Tampoco, ¿no? Pero hay que informar, hay que preparar esas mesas. Recordemos bien lo que sucedió, tal vez no viene al caso, pero en un momento los ministros fueron con un helicóptero sin hacer una coordinación y terminó muy mal. Les tiraron piedras. Porque no hubo la coordinación en una situación que no avalamos, no vamos a avalar. Es un delito. No vamos a avalar. Y a los helicópteros y al bus de los policías también. Hay que ser responsables de justamente hacer una mínima coordinación. Y si vamos a entablar una mesa de diálogo previo, tiene que haber un equipo de avanzada para saber qué se va a tratar, por favor. Claro, pero para poder ver quiénes son los que participan. O ha fungido de mediador. Tengo inclusive de garante. Por eso. De por medio está. Y cuando uno media y garantiza un diálogo, no les puede decir, oiga, usted no puede tirarle piedras a los helicópteros, ¿qué le pasa? Eso es un delito. Fue el argumento. Hay que también, Jaime. Yo estoy de acuerdo que hay demandas postergadas de las comunidades. Yo estoy de acuerdo que las comunidades merecen lo que tengan que merecer, porque ellos lo que quieren no es que no haya minería. Ellos quieren gozar de los beneficios del progreso. Pero no se puede decir, pobrecito, tú no cumples, o sea, a ti no te fiscalizo, o sea, la ley contigo puede ser blanda, porque si no, vamos a entrar al mismo criterio de ciudadanos de segunda clase, pues. No, de ninguna manera. Sí, porque hay que tratarlos con mucho respeto. Por eso, y ese respeto justamente pasa porque por cuando la tú le dices, te puedo perdonar que le tires piedras al helicóptero, ¿qué estás haciendo? Pobrecitos. Pero ese respeto es mutuo. Totalmente de acuerdo. Sí, pues, no puede haber reacción de parte de la población. Tiene usted que decir, pues, oiga, no le tire piedras a los helicópteros. Jaime, estábamos en una situación donde estábamos en un punto sin salida, contra la pared. Y lo que hemos permitido es ese diálogo cuando teníamos preso a Gregorio Rojas y se generó el espacio en el episcopado. Y de ahí hemos acompañado justamente haciendo entender a nuestra población de que se puede lograr un nuevo compromiso, recuperar la confianza de un Estado ausente. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque mi expectativa es la siguiente. Mañana tienen que quedarse los funcionarios de la PCM, los funcionarios del Ministerio de Justicia. Sé que está un viceministro encargado justamente del tema de derechos humanos, tienen que quedarse para que mañana dialoguen con la comunidad de Pumamarca. Entendamos bien para ubicarnos. Pumamarca es una de las entradas para entrar hacia las Bambas. Ellos han entregado sus terrenos comunales, les han pagado 20 céntimos de dólar por metro cuadrado. En realidad casi una estafa en lo particular, porque es un monto irrisorio para lo que cuesta su terreno. Pero lo más importante son los impactos ambientales que están sufriendo. Y lo que ellos están pidiendo es un monitoreo ambiental participativo para saber si realmente sus fuentes de agua están contaminadas, si sus animales están muriendo a consecuencia del proyecto minero y la misma afectación de su propia vida por el tránsito de los camiones. Y el otro tema es Huancuire, y eso también es determinante porque es el futuro del proyecto minero Las Bambas. Por favor, no solo es Fuerabamba. Y eso también lo digo con el mayor respeto a mis hermanos de Fuerabamba, que han sido los mayores sacrificados en esta instancia, que han sido trasladados desde Fuerabamba a una nueva ciudad urbana, el nuevo Fuerabamba, pero su campo de pastoreo está a 100 kilómetros.
Fíjate, ahí hubo un error. ¿Cómo se desplazan? Ese es Yavi, se van con vehículos de transporte porque 100 kilómetros es bastante lejos. Pero disponen de transporte para esos 100 de sus kilómetros. Vehículos para trasladarse, pero no es tan sencillo. No, 100 kilómetros es de aquí a Asia, digamos, en el sur de Lima, ¿no? Pero no es una carretera asfaltada, es una carretera de trocha. Y además con pendientes, con subidas, con bajadas, o sea, los Andes. Objetivamente, ahí hay una afectación real a una comunidad. Pero también pensemos en Huancuire. Y Huancuire lo que está pidiendo es justamente dialogar para que la empresa cumpla sus compromisos y el Estado tenga presencia real. Si ya tenemos un antecedente de reasentamiento fallido, entre comillas, con Fuerabamba por los problemas que ha acontecido, ahora que tengamos a Huancuire, prevengamos esta situación de exposición de la población. Pero el gobierno está enfrentando la situación con la urgencia, con la necesidad. Me refiero ya pensando en país, ¿no? No solamente en las comunidades, sino en país, porque también hay que pensar en país. Yo te agradezco esa precisión. El gobierno hay que poner en cuestión también el modo de relacionamiento bien que existe entre Estado con empresa minera, pero también Estado con comunidad. Todo. Y ver también cómo es la relación entre empresa minera y comunidad. Todo. Esto tiene nos que pone ser en cuestión si realmente el modelo funciona. No ha estado funcionando. ¿Qué modelo? Esa es mi apreciación. El modelo de relacionamiento actual de explotación, donde ves a una empresa fuerte que tiene todas las facilidades de parte de un Estado que le facilita procesos institucionales. Pero ¿por qué no evaluar una posibilidad muy clara? Real. ¿Por qué no poner en la mesa la discusión de si cambiamos las reglas de juego y el subsuelo también es parte de quien tiene la propiedad? Te agradezco esa precisión, porque hay una ley en el Perú que disocia el subsuelo con el suelo, lo que hace que las comunidades sean propietarias del suelo, pero el subsuelo es de todos los peruanos y se concesiona el subsuelo. Discutamos y en ese punto se genera un conflicto porque no se puede disociar el suelo con el subsuelo. Tendríamos que preparar una plataforma aérea para que la comunidad salga. Ahí tendríamos una buena parte de la solución, creo yo, pero hay que discutirlo. Para las comunidades del desarrollo, pero con un Estado responsable que atienda los servicios, que no deje a la empresa minera sustituir la responsabilidad que tiene el Estado. La empresa minera no ha venido a atenderles los problemas de salud y educación de las comunidades. La empresa minera ha venido a ganar plata, pero con responsabilidad. Y a dejar lo que tiene que dejar. Y pagar sus impuestos. Como debe ser. Por ejemplo, ganancias, regalías, impuestos. En cualquier momento se va a discutir la ley antielusiva, que en realidad involucra a muchas empresas mineras y en el caso particular de las Bambas, en la transacción, en la venta que se hizo de los suizos a los chinos, ahí es un caso de elusión tributaria que ha perjudicado al Estado. Congresista, vamos.